91.2 de la FM, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Els divendres a les 9 de la nit, atreviu-vos a obrir les portes de Ràdio Arenys i endinseu-vos al món dels misteris i els enigmes més purs. No tingueu por de passar. Esteu convidats a les entranyes dels Encants de Cinera, el programa més misteriós de Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb Marta Envit i Joan Cintas. Encants de Cinera, amb Marta Envit i Joan Cintas. Cada divendres de 9 a 10 de la nit en directe a Ràdio Arenys. Hablar de Japón es internarnos en un mundo donde el misticismo, la magia y el simbolismo junto a la cultura milenaria forman el caldo de cultivo perfecto para descubrir sus secretos. Todo ello, junto al karate y algunos de sus dioses, nos visitan esta noche en Encants de Cinera. ¿Notáis ya su presencia? ¿Estáis dispuestos a conocer al dios Busuaganishi? No os vayáis, abrimos las puertas de un mundo mítico, abrimos las puertas de Encants de Cinera. Buenas nit, buenas noches, bienvenidos a Encants de Cinera. Nos encanta que nos acompañéis. Comenzamos. Encants de Cinera, amb Marta Envit i Joan Cintas. Y con esta música que nos invita a adentrarnos en el mundo mítico, tal y como he dicho, del enigmático Japón, cuna de las artes marciales, con mucha historia enigmática detrás, como he dicho. Joan, bona nit. Bona nit. Es fabulosa esta música, ¿eh? Es evocadora. Nos impregna de misterio de cara al Japón y de cara a todo el mundo asiático, ¿no? Pero concretamente Japón, ¿eh? No habíamos tocado nunca los enigmas de Japón. Y pienso que puede ser, pero que muy interesante hoy, ¿eh? Y tanto. Además con un invitado muy, muy, muy especial. Venga, preséntanoslo. Vamos a saludar primero bueno, y tanto. A Joan Bosch, y además Por hay favor, que decir que Joan Bosch, por muchos años, gracias. muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, pareja. Que cumplas muchos más a nuestro lado. Bueno, gracias. Uno que se hace mayor. Tú, los años pasan para todos. Hombre, no, mayor no. Los años pasan, Joan. Bueno, míratelo en sentido positivo. Y lo positivo es justamente esto, que pasan. Pues si no pasaran, ¿qué ocurriría? Fatal. Pues malo. Por lo tanto, te lo digo yo, tengo el doble que tú. Por lo tanto, mira, alegría. Alegría. Alegría.
Bueno, hoy nos adentramos en el mundo mágico de un país como es Japón. Me encanta Japón a mí también, ¿eh? Quizás recordemos pues que son unos también, ¿no? Aparte de las artes marciales, del karate, son expertos también en el cine de terror, que nos encanta por otros motivos. También, bueno, es conocido también en el misterio, quizá por ese bosque de los suicidas, donde mucha gente va a acabar con su vida allí de forma también muy fuerte. Pero hoy en concreto, nuestro invitado nos va a llevar por de la mano a un viaje pues por otro tipo de Japón. Él es sensei y entonces nos va a hacer conocer, como hemos dicho, que conozcamos al dios del karate de Busaganishi, que es muy especial. Así que yo creo que sin más demora vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, que ya nos está esperando y estamos deseando poder saludar. Pero para aquellos que no lo conozcan, Salvador Raizenbit es octavo dan de karate con más de 48 años de estudio y práctica del karate. Es experto en la cultura japonesa con más de 40 años de cinturón negro. Es investigador histórico, lleva a sus espaldas más de 200 artículos publicados en revistas especializadas y 40 dedicados a la enseñanza del karate. También es autor de 15 libros publicados en diferentes idiomas y nos encanta ya poder decirle buenas noches, Salvador. Un placer que nos acompañes esta noche en Encants de Sinera. Hola, buenas noches, Marta. Hola, Joan. Hola al otro Joan. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y encantados gracias de saludarte. Por estar con nosotros. La verdad es que igualmente es un placer y la verdad que va a ser una noche muy especial. Bueno, para ir adentrándonos ya en el mundo tan mítico de ese Japón que a veces pues está un poco por descubrir. Pues y para ir abriendo boca, Salva, como vamos a hablar de un dios, que tendremos que empezar por un lugar exacto que es Okinawa, ¿verdad? Que es Okinawa. Correctísimo. Pues Okinawa hoy en día es una prefectura de Japón, es como una comunidad autónoma aquí en España, ¿no? Sí. Okinawa pertenece a un archipiélago de islas que antiguamente pues, se les llamaba las Ryukyu. Es la isla principal de ese archipiélago. Sí. Está al suroeste de la isla principal, del Honshu, de lo que todos conocemos como Japón, con sus ciudades grandes de Tokio, Kioto, Osaka. Bueno, pues esto está al suroeste, como a 2000 y pico kilómetros, o sea, está lejitos de, como nuestras Canarias de aquí, ¿no? Sí. Y como está prácticamente enfrente de las costas ya de Taiwán, pues Okinawa históricamente ha tenido mucha influencia de la cultura de China. Hubo muchísimas relaciones comerciales con China y, bueno, de hecho las artes marciales, aunque el karate, judo, etcétera, tal y como se conocen, son japonesas, pero en el caso del karate, por ejemplo, tienen muchísima influencia de China a través de maestros, a través de maestros que viajaban allí y que normalmente eran de Okinawa, que es lo más cercano a China. Okinawa también, he de decir que hasta el siglo XIX tenía un reino propio, el reino de Suri. A partir del 19, pues bueno, ya perteneció a lo que es Japón administrativamente, con muchas diferencias en todo, con lo que es la isla principal de Japón. Y Suri al final pues se quedó prácticamente como un barrio de la capital de Okinawa, que es Naha, una ciudad no muy grande, tendrá unas como 300.000 habitantes, un poco más que Badalona, ¿no? Y decir que Okinawa también ha sido un lugar muy estratégico pues en la Segunda Guerra Mundial. Antes has mencionado tú esos suicidios colectivos. En Okinawa hubo mucho suicidio colectivo y fue un lugar muy estratégico y por tanto muy importante, sobre todo en el final, en el desencadenamiento del final de la Segunda
de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y en ese caldo de cultivo de Okinawa es donde efectivamente, con las influencias chinas, junto a artes autóctonas, creció y se desarrolló lo que hoy conocemos como karate, ¿no? Ujú. Y básicamente esa es la presentación que se me ocurre sobre Okinawa para entrar en el tema. En materia. Oye, ¿cuántos viajes has hecho a Japón, Salvador? Pues yo creo que en torno a 10 viajes. El primero fue, pues hará ya casi 40 años, 35 o 40 años. Ujú. Y el último fue 2 meses antes de que esta maldita pandemia pues nos inundara. Bueno, pues precisamente de esos viajes vamos a hablar, porque en uno de tus viajes a Japón, en uno en concreto, te ocurrió algo cuanto menos extraño. Bueno, fue en Okinawa, precisamente, y yo estaba por allí buscando viejos dojos, buscando a viejos maestros, y entonces estaba en ese barrio antiguo que he mencionado en Shuri, por unas callejillas muy, muy estrechas, muy tal, y estaba buscando un maestro que se llama Kaneshima Shinei, un maestro que había hecho toda su vida karate, había empezado enseñándole su padre, pues precisamente porque Kanei estaba muy, muy, muy enfermo, era muy débil de joven, y entonces el padre de Kaneshima pues decidió enseñarle karate pues para que se fortaleciera. Hay más casos similares, ¿no? Sí. Eran de una escuela, porque en karate hay diferentes como estilos, como escuelas, unos dan importancia a unas cosas, otros a otras, y era una escuela, por si hay algún amante del karate, la Ishimine Ryu, una escuela llamada así, también se conoce como Kuman no Te, Sí. y este hombre, aparte de karateka, pues era muy, muy versado en la pintura, en la caligrafía, en la poesía. Sí. No hay que olvidar que el karate, si se entiende no solo como una actividad física, sino como una parte de la cultura japonesa, pues en Japón suelen decir ni demasiado cerca ni demasiado lejos de la pluma ni de la espada. Pluma se entiende que es pues todo esto que estamos hablando, la pintura, caligrafía, poesía, y la espada se entiende que son las técnicas de lucha, ¿no? Sí. Y entonces yo iba buscando a este maestro, a Kaneshima Shinei, llegué a un sitio donde yo creía o sabía que había tenido su dojo. El dojo es como, aquí lo llamaríamos club o gimnasio, pero cuando se busca algo más allá de la práctica meramente física, cuando se busca un perfeccionamiento del carácter, igual que diferenciamos entre un entrenador y un sensei, que es una persona que aparte de técnicas pues enseña una actitud, enseña con el ejemplo, enseña unos valores. Bueno, pues todo eso no se desarrolla en un gimnasio, se desarrolla en un dojo, ¿no? Entonces yo iba buscando el dojo de este maestro, llegué a un sitio, como digo, allí como muy, muy apartado, muy hecho, muy viejo ya, con muchas ramas por en medio. Abrí una pequeña verja que me costó Dios y ayuda el empujarle, y allí había un hombrecillo sentado en cuclillas, Sí. muy mayor. Entonces yo le pregunté, Kaneshima Sensei, Karate Sensei y tal. Me dijo que no, y me mandó que unas calles más abajo había karate. ¿Vale? Yo me fui unas calles más abajo, efectivamente había otro dojo allí de karate del maestro, en este caso Manabu, y le expliqué lo que me estaba pasando. Pues mire, estoy buscando al maestro Kaneshima Shinei, he estado aquí 2 calles más arriba y me han mandado aquí. Y entonces el maestro Manabu me dijo, mira, el maestro Kaneshima Shinei murió hace varios años. Wow. Claro. Y yo le dije, digo, pero ha habido ahí una persona muy mayor sentada en la puerta de esa vieja escuela, en ese jardín, que lo he visto con mis ojos, ¿no? Sí, y sí. me ha dicho, me dijo, pues es poco menos que imposible porque ese lugar está abandonado y desde hace muchos años no entra nadie, no va nadie, ni siquiera los familiares,
Entonces es de esas cosas que dices, ¿tendrá una explicación? Seguramente. Pero yo no, no lo sé si normal o paranormal. Sí, cuanto menos es muy misterioso, ¿eh? Y tanto. Claro, claro. Yo después seguí investigando sobre este maestro y llegué a conseguir una foto antigua de él. Sí. Y claro, esto ¿Te igual ya recuerdo? es, ¿Te es que, recuerdo? y no es que me recordara, es que estoy completamente seguro de que era él. Sí, sí, sí. Y pues Claro, entonces, Y claro, te habían dicho que esa persona claro. había muerto hacía unos años. sí, sí, sí. Luego yo, de hecho, investigando y preguntando a otros maestros de la isla, ese hombre había muerto. De seguir vivo tendría 103 años en ese momento en que yo estuve allí, pero yo os aseguro que cuando luego vi la foto dije, es él. Lo que pasa es que me lo dije para mis adentros ya solo. Claro. Claro, qué curioso. Pero Salvador, entonces, ¿a qué conclusión has llegado tú pensando en que lo vistes y realmente no existe? ¿A qué conclusión Pues llegaste tú? yo no llegué a ninguna conclusión porque es de esas veces que te quedas así un poco Misterio, descolocado ¿no? y dices, pero era curiosísimo. Claro, es fácil que también todo haya sido después producto de mi imaginación, ¿no? Pero la estampa era increíble. Un hombre de esa edad sentado en cuclillas en un sitio rodeado de ramas porque es un lugar donde nadie va ni nadie entra desde hace años, según luego me contaron. Esa verja que tuve que empujar chirriante para poder entrar. Sí, No sé, me quedé pensando, digo, pues probablemente el hombre vuelve de vez en cuando para visitar el viejo dojo donde él enseñaba y practicaba karate. No lo sé. Bueno, quizás, bueno, pues él había dejado su huella cuando estaba vivo en ese lugar, que tanto había amado también, donde tanto había enseñado, y quizá, pues de alguna manera, alguna reminiscencia de ese pasado, ¿no? Sí, Que sí. tú pues pudiste captar, pues de alguna manera, también podríamos decir, ¿no? Yo la verdad es que además era un maestro muy importante, no solo en karate, sino en una cosa que allí se le llama kobudo, porque, bueno, en general en Okinawa muchos o la mayoría de los maestros de karate practican muy paralelamente lo que es el kobudo, que es un arte, es la utilización de artilugios agrícolas y ganaderos, Sí. pero como armas. O sea, son unas armas, sí, son armas okinawenses como camufladas, Sí. porque en periodos en los que la práctica del karate estuvo prohibida en Japón, pues por temas políticos y por evitar peligros y demás, pues Sí. los ganaderos y los agricultores empezaron a utilizar sus artilugios de trabajo como arma. Y eso se convirtió en lo que hoy se conoce como kobudo, que en realidad el kobudo, la palabra viene de lo que son las artes marciales antiguas, de las artes marciales anteriores a la restauración Meiji de 1868. Pero bueno, por otro lado, se conoce el kobudo como este tipo de armas. Todos conoceréis, me imagino, el tonfa, que es como un mango. Lo digo Sí. porque algunas veces algunas unidades de la policía lo han utilizado en España, entonces es conocido. Sí. El remo, un simple remo de remar, Sí. pues que se llama eku allí en Okinawa, pues se utiliza, hay todo un arte marcial en torno al eku, ¿no? Al remo, también al tonfa, también el famoso nunchaku, Sí. que Bruce Lee popularizó. Pues todas esas armas provienen de Okinawa y provienen de esto que digo. Que en nunchaku, por ejemplo, hay una cosa que en España se llama acial, que es muy parecida. Tenía dos funciones el nunchaku en Okinawa. Una para desgranar cereales a base de golpes circulares y otro para sujetar el morro a los caballos y a las mulas cuando les tenían que cambiar los zapatos, ¿no? Las herraduras. Bueno, pues todas esas armas forman parte de lo que en Okinawa se llama kobudo y es súper interesante, y el maestro Kaneshima
era un experto también de Kobudo. Qué interesante. Salvador, yo ya entrando un poco en cómo hemos entrado, que nos has dejado patitiesos, como realmente se habla en español, ¿no? Entrando un poco también en leyenda, explícanos un poco, porque ese tema me es muy interesante. Yo en mi juventud había hecho un poco de judo, pero vaya, entiendo que el karate es el número one, ¿no? Explícanos un poco la leyenda del dios Busaganasi. Es Busaganishi interesante también. o Busagani, Busaganase. sí. Sí, no, está bien dicho de las dos maneras. A veces Sí. los caracteres japoneses tienen más de una lectura, ¿no? Ujú. Mira, yo la primera vez que supe de Busaganishi fue en otro viaje también a Okinawa visitando un dojo de un maestro muy importante. El dojo se llama Jundokan y el maestro, ahora ya fallecido también, se llamaba Eiichi Miyazato. Y yo allí vi una figurilla que me llamó mucho la atención porque la tenían colocada en lo que en Japón y en las artes marciales se llama la camisa. La camisa es como un altar que se pone en la parte principal del dojo. Sí. Y entonces, pues pregunté a la esposa del maestro Miyazato qué era eso, y ella fue la que por primera vez me contó y me puso en la pista de lo que es Busaganishi. Hay que decir que en Okinawa, igual que las armas orientales que os he dicho se practican, Sí. también en este periodo de entrenamientos un poco tradicionales o un poco prohibidos, entre comillas, pues la preparación física también la entrenaban a base de utensilios también de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí utilizan lo que llaman nigirigame, que son unos jarrones de estos que aquí en cualquier pueblo tenemos, jarrones para el agua, Sí. para el vino, en el mejor de los casos, y todo eso entrenaban con ellos. Otra cosa que también le llamaban chis, y ellos son unas pesas muy, muy rudimentarias. Los kongoken son unos aros grandes de mucho peso. Los ishibashi son como unos candados de piedra. En fin, que con diferentes artilugios de la vida natural, de la vida normal, ellos los utilizaban para fortalecimiento. Entonces, a lo que voy es a que junto a todos esos artilugios en este dojo tenía la figura de Busaganishi, ¿no? Sí. Y eso fue lo que primero me puso en la pista de esa tan importante figura para los okinawenses y posteriormente para el karate. Pero entonces, ¿cuál es la historia realmente de este dios? Pues la historia, y ahí es donde ya entramos en materia, en materia importante. La historia proviene de China, de muchos años antes. Sí. Se dice que una mujer soltera pues dio a luz a un bebé varón y que le tuvo que abandonar en un bosque de bambú pues porque no podía mantenerlo ni cuidarlo, y además el estigma de que era una mujer soltera, ¿no? Entonces, cuando días después le remordió la conciencia, la mujer y su familia pues regresaron a buscar a ese bebé. Sorprendentemente, vieron cómo el propio bosque había cuidado a ese niño, a ese recién nacido. Las plantas habían crecido a su alrededor para darle cobijo, para protegerle. Los animales habían cuidado de su manutención. Entonces, fue todo de esta manera, ¿no? La familia cogió al niño y se lo llevó sano y salvo, en perfectas condiciones, a casa. Cuando ese niño creció, pues bueno, siendo un adolescente, el niño empezó a practicar artes marciales antiguas, participó en unas pruebas para optar a castas más elevadas, a castas superiores, y sus buenos resultados pues le dieron la oportunidad de ingresar en algo así como lo que ahora es el ejército, ¿no? Sí. Ahí pues estuvo perfeccionando sus artes marciales. Y cuando él tenía 20 años de edad, pues hubo un terrible incendio que azotó pues una altísima torre a la que los rudimentarios bomberos de la época pues no tenían acceso a sus medios. Sí. El muchacho consiguió entonces apagar el incendio
pero a base de unas potentes y dinámicas exhalaciones, fruto de un entrenamiento muy especial que algunas escuelas de artes marciales pues hacían, un entrenamiento muy especial de respiración basado en una respiración ventral, no una respiración Sí. solo con la parte superior de los pulmones, ¿no? Ujú. Y este hecho heroico le dio mucha notoriedad al muchacho y a partir de entonces pues fue conocido como Busaganishi o Busaganashi, Sí. cuya traducción podríamos decir que es algo así como el heroico y respetado guerrero de las artes marciales. Y a partir de eso, pues bueno, se empezó a considerar un héroe de las artes marciales, ¿no? Qué bueno. Es una historia donde se entrelaza ya La pues, leyenda, la se hace la leyenda leyenda. Exacto, y el Sí, mito. porque por lo que he exactamente. leído, esto data del año 1888, ¿no? Más o menos. Bueno, la 1800. historia data de antes. Lo que Ah, de pasa antes. que en ese año y Mm. posteriormente, que ahora os contaré cuándo se creó ya el que esa figura fuera considerada como lo que se considera hoy en algunas escuelas de Okinawa, como el dios El del dios. karate y de las artes marciales. Eso fue Mm. bastante posterior, ¿eh? Pero la Sí. leyenda era, claro, Sí, anterior, sí, sí, claro. sí. Qué bueno. Ujú. Entonces, tal y como has mencionado, ¿cómo llegó a representar al karate en Japón, Pues mira, Busaganishi? sí, es que una de esas escuelas que digo en que está dividido el karate, una Sí. escuela pues que se llama Shorei Ryu y que Ujú. proviene de un arte marcial más antiguo de Okinawa que es el Nahate, las Sí. características de esa escuela es precisamente un entrenamiento basado en la concentración ventral, en una respiración muy profunda, sonora, y es una respiración además, un entrenamiento con mucha influencia también china. Y Ujú. entonces, si os fijáis, claro, esta escuela pues tiene esas características similares a esa técnica de respiración que aplicó este legendario Busaganishi, ¿no? Ujú. Busaganashi o Busaganishi es el nombre okinawense de una deidad china que se llama Yu Tian Fenghuo Yan Son Dou, Wow. que, También que no, os, el nombrecito también se la trae porque Bueno, que el japonés no es fácil de entender, claro. no os voy a decir que lo intentéis repetir, no. no, no. Porque me imagino que lo sabrás tú el japonés, ¿no? Lo Bueno, hablarás yo el casi japonés perfecto. hablo lo justo y necesario. La verdad es que no, todo lo que tiene que ver con Ya, movimientos de karate, zonas del sí, cuerpo, sí, partes, todo eso sí. sí, Lo que es para vida normal, pues bueno, ya, alguna claro. frase, ¿no? Bueno, Sí, nosotros también usamos palabras en japonés y a veces no nos damos cuenta porque las hemos normalizado como tatamis, sí, hablamos del sí, tatami sí, como algo sí. castellano Se y no es emplea para el judo y castellano, para es todo. algo japonés, Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora yo no sé, a mí me encanta, no me gusta el sushi, pero la comida japonesa, el ramen y Claro, todas esas sopitas, a mí me gusta mucho, ¿eh? Y Sí, yo sí, sé a mí. cómo se dice, bueno, es que claro, voy a hacer publicidad y claro, eso no está bien, ¿no? Pero bueno, sí, hay algún sitio así que ahora está muy, muy de moda, ¿eh? Sí, la verdad es Yo, que la Marta, comida japonesa está muy de moda. mucho, mucho, sí. Yo lo que antes lo he comentado con Marta y sin pensar en, por descontado, tocar el amor propio de cualquier persona que haga pues este pulcro deporte, no lo llego a entender, ¿no? Porque, vamos a ver si me explico lo suficiente como para que lo entiendas, ¿no? Resulta que te tienes que mentalizar muy mucho mentalmente, ¿no? Pero que mucho, para llegar a fortalecer todas tus extremidades de los golpes que te van a dar y que vas a dar tú, ¿no? Sí. ¿Por qué se acaba todo esto en un ring cuando hay otras cosas que podrías hacer en beneficio de otras personas, ¿no? Porque, no sé, llegas a ser tan fuerte dominando tu cuerpo que lo podrías Bueno, emplear. Y claro, si yo me he preguntado a mí mismo, ¿cómo se llega a parar en un ring? te Mm, cuento. Ejerciendo toda esta fuerza mental. Bueno, no solamente la fuerza mental, sino la respiración que has hablado, que tiene un nombre que ahora mismo no me la apunta y no me acuerdo, ¿no? Pero tú la Sí, sabrás. sí. Mira, te Si tiene cuento. Bueno, explicación, ¿eh? bueno,
¿O es Bueno, la misterioso? respiración, por empezar por el final, la respiración esta concentrada sonora que he mencionado se llama Ibuki. Y Ibuki. sí, Ibuki. pero sobre lo que has dicho, pues mira, A niego la ver. mayor, como se suele decir. Es que, es que el karate uno tiene la imagen de que efectivamente es un combate meramente físico en un Claro. ring, Ujú. en un tatami, en un tal, Tatami, Sí, sí. pero es que eso no es más que la punta del iceberg, vale. porque el karate en realidad es un arte de autodefensa en el que lo que se busca con unos valores paralelos es el perfeccionamiento del carácter y de la personalidad del practicante, ¿no? Qué Ujú. bueno. En realidad, si el karate se hace de forma tradicional, lo que uno quiere con el karate y sus hábitos es mejorar la sociedad. Entonces, Mm, la parte deportiva, por eso cuando antes has dicho el deporte del karate, no te mm. he querido interrumpir, por Ya. supuesto, Bueno, pero sí, ya has visto que te lo he dicho no, en no, plan, bueno, sin ofender por no, descontado, ¿no? hombre, por Y supuesto, desconociendo, claro que lo conozco el karate, pero desconociéndolo casi claro. totalmente, ¿no? El karate es mucho más que un deporte. De Mm, hecho, la faceta deportiva es muy pequeñita dentro del karate, aunque lógicamente es la más conocida por el público. Eso es claro, lógico, ¿no? Pero el claro. karate, como digo, es mucho más que un deporte. El karate no solo es un equilibrio entre ese entrenamiento físico de fortalecimiento y de entrenamiento de las técnicas, de las habilidades, ¿no? Sino que Mm, tiene que estar en perfecto equilibrio, como tú has dicho, con esa fuerza mental, con ese entrenamiento del espíritu. Nosotros en karate decimos que cuando a base de tantas repeticiones de un mismo movimiento, el cuerpo pues físicamente está ya muy cansado, extenuado, está ahí al borde de romperse, en mm. ese momento es cuando hay que continuar entrenando o practicando porque es donde empieza a fortalecerse el espíritu, en ese momento. Antes no. Antes se está Pues fortaleciendo el cuerpo, pero el espíritu no. Esa es la gran, no sé si diferencia o la gran característica. Y además es que Salvador, bueno, yo es que, claro, lo conozco, nos conocemos mucho Sí. y sé muy bien de lo que habla también porque él, pues como hemos dicho en su presentación, lleva más de 40 años pues como profesor de karate y lleva muchos chicos a los que ha enseñado y los lleva a un paraje natural pues para alimentar también el espíritu porque van muy ligados una cosa con la otra y entonces a veces tenemos pues como preconcebidos unos conceptos de las cosas, en cambio luego cuando nos la explican pues entonces ya vemos que todo tiene una conexión entre mente, espíritu y cuerpo. y realmente por la explicación que nos ha dado Salvador, entiendo que es un misterio, porque realmente es un misterio que la persona pueda dominar mentalmente. Y esto es un misterio. Por Mira, supuesto. en japonés decimos una frase que es Kishintai, que Mm, significa precisamente ese triángulo de cuerpo, mente y espíritu. Y espíritu. si se practica, no voy a decir adecuadamente, porque cada persona busca en esta actividad y con cualquier otra cosas diferentes, pero si se practica con ese objetivo de los fundadores japoneses, con ese espíritu y con esa tradición, hay que tener en equilibrio perfecto esos tres vértices, ¿no? Y sobre lo Ujú. que decía Marta Mm, de esos entrenamientos que hemos hecho desde hace muchos años en la naturaleza, es muy interesante porque es que el karate está muy ligado también al sintoísmo, al sinto japonés. Vosotros Ujú. sabéis que en Sí. Japón hay dos religiones mayoritarias, una es el Ujú. budismo y otra es el sintoísmo, Sí. y mm, funcionan paralelamente y en paz y armonía, nunca mejor dicho, Ujú. en aquel país. La gente Sí. suele adoptar ambas, depende Ujú. para qué ritos. El budismo, pues para que los oyentes de Radio Arenice lo sepan así muy por encima, el budismo pues viene de China y si nos remontamos un poco más de la India, Ujú. viene de Buda, de Siddhartha mm, Gautama, Sí. en torno hablamos al siglo V antes de Cristo,
que luego pues lo llevó a Japón y fue muy bien aceptado. Hay que decir que el símbolo del sintoísmo, del budismo, es como una esvástica nazi, Sí, sí. pero al revés, las aspas al revés. Sí, y Esto, además fueron los nazis lo que adoptaron, justamente de este símbolo lo adoptaron ellos para exacto, su... el budismo era mucho anterior, ¿no? Y Hitler era muy aficionado a estos temas de Sí, budismo, etcétera, esoterismo. y le dio la vuelta a esas aspas y eso es La es el esvástica. símbolo del budismo. Nosotros en karate hay unas técnicas que por la posición de piernas y la posición de brazos podría tener cierto parecido a una esvástica, y Sí, esa técnica se llama Manji-uke, que el significado viene a ser algo así como bloqueo en esvástica, ¿no? sí, Bueno, pues si dejamos a un lado el budismo y cogemos el sintoísmo, que es el camino de los dioses, y ese sí. sintoísmo, que ese sí que es autóctono de Japón, está basado en lo que ellos llaman los kami de la naturaleza, o sea, los dioses sagrados de la naturaleza. Por Sí, eso decía que el va muy karate y el ligado. shinto, claro, estaba ligado, y el mejor sitio para practicar karate en realidad sería la naturaleza. Habría que hacer de la naturaleza nuestro doyo, ¿no? Y de esa Claro. manera cargarnos de ki, que es Sí, la la energía, energía, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Qué bueno, es que no, no hay nada casual, no hay nada al azar y todo súper interconectado, ¿no? Pero Claro. hay también un dato muy curioso dentro pues, de los mitos y de los maestros japoneses, que en este caso es el doctor Miyagi, y ahora nuestros oyentes de Encante Sinera personalmente van a pensar que nos estamos refiriendo al maestro de Karate Kid, pero Ya. existió realmente el maestro Miyagi. El maestro Miyagi no solo existió y fue un maestro muy importante y creador de una de las escuelas más importantes, ¿Sí? sino que además, enlazando con el tema que estábamos hablando de Busaganishi, ¿Sí? tiene mucho que ver, porque el Uh-huh. maestro Shoyun Miyagi, que era su nombre completo, uno de los ¿Sí? principales maestros, como digo, de una escuela de karate, ¿Sí? pues se quedó, él viajaba mucho a la provincia de Fuzhou, concretamente en China, ¿Sí? y allí tuvo conocimiento de esta historia que os acabo de contar de Busaganishi. ¿Sí? Entonces le cautivó mucho, pues porque representaba a un guerrero venerado por sus nobles cualidades, por su rectitud, por su honradez, por su virtud, su perseverancia, una figura de decoro, ¿no? Entonces, Uh-huh. cuando Miyagi regresó a la isla de Okinawa, pues se llevó consigo una estampa, como un dibujito de cómo los antepasados habían decidido que era Busaganishi, ¿no? ¿Sí? Entonces, para Miyagi, pues Busaganishi representaba un modelo a seguir, era el ideal del practicante de Budo, ¿no? De artes marciales tradicionales japonesas. Uh-huh. Y Miyagi, por dar así un par de datos para que la gente lo ubique en el tiempo, nació en 1888 y murió en 1953, ¿no? Uh-huh. Desarrolló una escuela muy importante que se llama y se practica actualmente Goju Ryu, que viene a ser como la escuela de lo duro y lo blando, ¿no? De lo fuerte y lo flexible, ¿no? Simbolizando ese equilibrio que debe haber. Uh-huh. Miyagi enseñó mucho tiempo en su casa en Naha, en un jardín que tenía allí, pues anejo, un jardín que yo tuve la suerte muchos años después de visitar con su nuera, con Naoko Miyagi. Tuve la suerte, que esto os Fíjate. gustará también, de ver una piedra muy grande que él tenía en su jardín que se llama Ishiganto, porque ¿Sí? es una piedra que en Okinawa utilizan en las esquinas de los edificios, ¿Sí? porque se supone que ahuyenta los malos espíritus, los despista. Qué bueno. Entonces, por eso se coloca en las esquinas, porque es como para que se vaya para otro camino y no entre
y En no las entre a casas. casa esos Claro. malos espíritus. Qué bueno. Y efectivamente es el mismo nombre del maestro Miyagi de Karate Kid. Sí. En la película le llamaron así pues por utilizar el nombre de un maestro. Es más, en alguna escena, sobre todo de los últimos episodios de Karate Kid, de las últimas Sí. temporadas, se ve la foto del auténtico Miyagi en alguna pared del dojo, pero no tiene más que el nombre. O sea, el Miyagi real, pues Le hacen como un guiño, ¿verdad? claro, es un guiño, pero poco tiene que ver en el fondo con, Con el con, con el, personaje real. con el auténtico. Hay que Bueno, decir que, ¿sí? bueno, dime. No, bueno, sabes que estamos en riguroso directo, Salvador, y entonces Sí. nuestros oyentes están muy, muy pendientes de todo lo que nos estás contando tan interesante. Vamos a preguntarle a Joan Bons qué nos dicen nuestros oyentes y si hay alguna pregunta para ti. Pues sí, los oyentes están al quite de todo. Tenemos a mucha gente que nos está viendo ahora mismo a través de Twitch, a través de Facebook Live y a través recordemos que tenemos el canal de YouTube nuevo de Cans de Sinera, donde podéis recuperar siempre que queráis los programas y los podéis poner hasta en la televisión, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, mira, nos saluda Ana Isabel, buenas noches a Buenas todos. noches. Besitos, Cuberidos, buenas noches a todos. John Bosch, bueno, me felicitan, nos hacemos mayores y a la vez más sabios. Cumplir años significa que lo puedes contar. Estás vivo, es verdad. Por suerte, sí. Andrés, buenas noches, gran tema y mis felicitaciones a John Bosch, per molts anys. Ana Isabel, felicidades también. José Luis Hermida Por también, favor. buena nit, amics, felicidades, gracias. Luego también tenemos a Jordi. ¿Sí? Jordi Pérez, que nos hace la siguiente pregunta, un momento que lo tengo que leer. ¿Sí? Aquí dice: Bona nit y salutacions a tots els membres d'Encants de Sinera. Yo quisiera formular una pregunta sobre este tema, porque se adoran a estas estatuas como dioses. ¿Y qué sentido tiene el nombrarlo como un dios y qué beneficios reporta a los que lo adoran y les ofrecen ofrendas? ¿De dónde proviene la leyenda del llamado dios Busaganin? Busaganíshi, que es lo que comentamos antes, es el protector de ciertos monasterios budistas al que encomiendan buenos augurios y les alejan de las malas desgracias. ¿O es una manera de demostrarle su religiosidad hacia él? Yo creo que hay muchas preguntas en el mismo contexto, así que, bueno, podríamos empezar, pues, ¿por qué se adoran a estas estatuas como dioses, no? Exacto. Podemos decir. Sí. Bueno, realmente la palabra Dios la utilizamos aquí un poco como para que se entienda la idea. Claro. No es que allí lo consideren un dios, ¿no? Porque el sintoísmo, como he dicho, lo que hace sagrado es a piedras, a plantas, a estrellas, al mar, agua, o sea, partes de la naturaleza. Sí. El que la estatuilla de Busaganíshi, bueno, he dicho estatuilla porque es que no os he terminado de contar que ahí enlazamos con una de las preguntas de Jorge. Cuando Miyagi durante la Segunda Guerra Mundial perdió muchas de sus posesiones y recuerdos, pues él se quedó como muy tocado, ¿no? Como muy hecho polvo, ¿no? Sí. Fueron tiempos muy duros para todos los japoneses y entonces, al verle tan deprimido, uno de sus alumnos que se llamaba Keiyo Madambashi tenía un esquema de ese retrato de Busaganíshi y lo que hizo fue en Filipinas, en un viaje, encargar una estatuilla con una posición concreta de artes marciales basado en un libro antiguo, en el Bubishi. Hizo construir una estatuilla con esa posición concreta de artes marciales y hizo que la cara de esa estatuilla pusieran la cara de su maestro Miyagi. Entonces interesante. Le regaló esa estatuilla a su maestro y dicen que, bueno, él no solo lo agradeció, lloró de la emoción, sino que a partir de ahí empezó a cada 15 días en su dojo meditar, hacer moksho, que es una meditación que se hace en las artes marciales y en el karate tradicional también,
Es una meditación en la que uno se concentra únicamente en su respiración, en seguir mentalmente su respiración, en practicar esa respiración profunda de abajo arriba. Ujú. Y de esa costumbre es de donde vino el que esa figurita pues fuera venerada. O sea, fue un poco también por respeto al maestro Miyagi y a esa salvada que la figurita le había hecho en momentos muy difíciles, ¿no? Ujú. Entonces, esa figura, a partir de ahí es cuando fue considerada, pues, si no el dios del karate, como símbolo supremo, Ya. no del karate en general, sino especialmente de esas escuelas que digo que se basan en esa respiración importante Ujú. que Busaganisi había empleado en la leyenda, ¿no? Vale, Muy bien. perfecto. Pues tenemos más preguntas. Sí, la gente está aquí atenta. Nos dice, bueno, Jorge también me felicita, gracias Jorge. Ujú. Coveridis nos dice, a ver, nos dice Salvador, señor Salvador, para fortalecer el espíritu, ¿cree necesario golpearse a patadas y golpes en campeonatos? En muchas ocasiones hacerse daño. Personalmente lo veo incomprensible o incompatible, eso nos dice Coveridis. Bueno, el que uno se haga daño en un campeonato, Sí, vamos a hablar de campeonato, pero os repetiría lo que hemos dicho antes, Sí, ¿no? Sí, sí, claro. más Un o menos la campeonato, sí. claro, pero bueno, en un campeonato el recibir golpes en realidad no es el objetivo. Podríamos decir que es un mal irremediable, ¿no? O sea, es una consecuencia, no es el objetivo en ningún momento. El objetivo de la práctica es ese que hemos hablado, es el Sí, sí. perfeccionamiento del Ujú. carácter Ujú. y, hablando ya más físicamente, el entrenamiento de unas habilidades como defensa personal. No hay que Claro. olvidar que son artes basados en la defensa personal. O sea, el darse golpes y sufrir con ello Ya. no es el objetivo. Pero dicho esto, es cierto que las escuelas más duras de karate de Okinawa sí. entrenan el endurecimiento a base de artilugios de entrenamiento como el makiwara y entrenan el endurecimiento como forma de entrenar el espíritu, como forma de superar el dolor. Y, o sea, no es una cosa física solo, sino que es una forma de eso, de entrenar el espíritu a base de superar el dolor. O sea que por un lado sí, pero por otro sí tiene su misterio el Tiene endurecimiento. como una dualidad, ¿verdad? Claro, Sí. claro, Sí, y hay que buscar el equilibrio. Bueno, como quizá, todo. claro, quizá a colación, cuando has mencionado antes que los agricultores que les prohibían practicar el karate, cogían sus herramientas del campo, quizá también lo hacían, pues, no solamente para alimentar su espíritu, sino para también poder, en un momento determinado, quizás también poder saber defenderse, ¿no? No, claro, el objetivo en aquel momento, en realidad, el principal objetivo en aquella época y en aquel momento era Ujú. para la defensa. O sea, Claro, era un claro. entrenamiento para la defensa, pero un entrenamiento camuflado, sin Ajá, que los opresores que tenían. claro, Es que fue en unas épocas en las que la isla principal de Japón, sí, el Honshu que llamamos, quería invadir Okinawa, que como he dicho, pues era un reino propio y un reino aparte, ¿no? claro. Entonces Ya. era por defensa. Era un poco mal comparado Una- como la capoeira en Brasil, que sabéis que es Vale, sí, un entrenamiento de combate, pero camuflado en un baile, en en un unas baile. danzas. Ujú. Ujú. Lo Aunque en bueno la que, actualidad. Sí, claro, que ha ido evolucionando hasta eso es. convertirse Mm. en busca de esa espiritualidad y esa dualidad. Otra Mira, queda pregunta, una pregunta que sí, nos hace nuestro oyente Andrés. Dice, me gustaría preguntar a Salvador Herraiz cómo actúa el tema de la respiración y los sonidos que a veces el karateca lanza cuando hace sus katas. Muchas gracias. Buena pregunta, gracias, Andrés. Andrés. Buena pregunta. Entiendo que los ruidos que hace el karateka se refiere a los gritos. Exacto, sí. Bien, el grito que mal traducido le llamamos kiai, aunque bueno, el kiai en japonés significa unión de las energías. En Ujú, este caso de la energía física y mental o espiritual. sí, Entonces, el grito
el kiai, vamos a llamarle porque es como se denomina normalmente, aunque con esa salvedad que he hecho, el grito tiene dos objetivos. Uno en el emisor, porque ayuda a concentrar todos los músculos del cuerpo en un mismo instante, en el instante del quimé, en el instante del impacto, del golpe. Entonces, yo me imagino que todo el mundo os habrá pasado alguna vez que tenéis que levantar o hacer un esfuerzo especial, levantar aunque sea una caja muy pesada, y al levantar, ¡ay!, como os sale un grito de dentro, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pues esto es como darle la vuelta a la flecha, es utilizar el grito para que salga toda esa energía. Eso en el emisor, o sea, en la persona que hace el grito. Luego en el receptor, un grito fuerte, correctamente adecuado y que salga del interior, no de la garganta, sino del estómago, un grito de ese tipo, bueno, si os imagináis, causa no temor, pero hace que se bloquee un instante de nada el sistema nervioso del que lo recibe. Wow. Con lo cual su respuesta se va a ver retardada, aunque sea un instante. Mira, hay una cosa en Japón, otro arte que no es un arte marcial, pero también va en paralelo, que es el Kwatsu, que son técnicas de reanimación que se pueden utilizar para reanimar o para hacer daño. Bueno, pues hay maestros de Kwatsu en Japón que a base del grito, del kiai, son capaces de reventar incluso pequeños animales. Wow. Fijaros, o sea, un animalito, una paloma, una gallina, un animal pequeño, puesto a una distancia de entre metro y medio, o sea, cercano, si la está a 30 metros, pues claro, el kiai pierde su efecto. Bueno, pues ha habido maestros que a base de un grito ha conseguido reventar animales. No digo que esté bien ni que esté mal. Sí, no, pero si eso no es un misterio. Claro, pero me refiero a la fuerza que tiene un kiai correctamente realizado, ¿no? Cualquiera diría, que no, pero bueno, pues. Joan. Salvador, también y me gustaría que tocaras así ya por encima, porque parece que no, pero nos ha pasado el tiempo rápido. Y lo que me ha chocado es también la reflexión que hacéis en la actualidad de una taza reside en que está vacía. Partís de esta reflexión, ¿no? Bueno, esa reflexión es del Tao Te Ching, del famoso libro clásico, y es muy interesante porque es verdad que muchas veces cuando una persona cree que lo sabe todo, claro, no puede aprender más, y seguramente no lo sabe todo, seguramente no, seguro. Pero esa sensación que esa persona puede tener de que lo sabe todo le impide aprender, le impide ser consciente de que ni lo sabe todo y de que hay gente que sabe más. Entonces esa frase viene a simbolizar esto. Una taza que ya está llena, claro, tiene lo que tiene, pero no puede tener más ni puede tener otros líquidos. Entonces viene a significar eso, que la utilidad de una taza reside en que esté vacía. Efectivamente, es lo que te permitirá llenarla de nuevos conocimientos y seguir desarrollándote y progresando pues como persona. Qué bonito. Perfecto. Qué bonito. Pues estábamos hablando de esa estatuilla, de ese dios Busaganishi, de esa cara que le habían hecho. Pero oye, Salvador, ¿tú tienes alguna estatuilla de Busaganishi? Yo tengo una estatuilla de Busaganishi, efectivamente, que es una réplica exacta de esta que hemos hablado. Esta que hemos hablado, cuando el maestro Miyagi ya murió en 1953, como he dicho, ese alumno suyo, Eiichi Miyazato, que he mencionado al principio porque su esposa es la que me empezó a poner en la pista de la existencia de este personaje legendario, ¿no? Sí. Pues este hombre construyó un dojo propio, el Jundokan, y ahí se mantuvo y se mantiene en la actualidad, ese original. De ese original, pues bueno, diferentes artesanos han construido algunas copias, algunas réplicas. Mira, no lo estáis viendo, pero es que mi hijo me está cogiendo ahora mismo la figurita, que la tengo aquí enfrente, os la voy a enseñar. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hombre! Fabuloso. ¡Qué chula! Magnífica. ¿En qué material Esto está es hecho?
Bueno, ¿De qué la material original, está hecho, Salvador? la original es de madera. Esto es una mezcla de madera y pasta porque para el escultor era pues más fácil. Ujú. Pero mira, hay un maestro okinawense, o sea, de esta tierra, pero que vive aquí en España, concretamente en Murcia. Sí. Esta mañana he estado con él hablando unos minutos porque ha acudido al tanatorio de Madrid, que hemos ido a despedir a un maestro que ha fallecido, el principal maestro, el grado más alto de karate que había en España, el maestro Yosuke Yamashita, pues falleció hace 2 días. Qué pena. Y hoy pues hemos estado y hemos coincidido ahí Sí. con varios maestros, y uno de ellos el maestro Ryoichi Onaga, okinawense, basado, como digo, aquí en España. Sí. Y él fue, yo creo, el primero que en España pues tuvo una réplica de esta figura. Réplica que, fijaros ya como curiosidad, le hizo un escultor muy conocido de cosas de madera que se llama Roy Ledgar, Ujú. que tú no conocerás, Marta, porque eres muy joven. Y Joan, aunque también es muy joven, pero tendrá un par de años más, y le sonará un presentador de televisión de hace años que era Kiko Ledgar, del Luz 23. Sí, Y tanto, sí. sí, sí. También a mí, Vale. sí, sí. Al otro Iván también porque hacen programas de televisión y hablan de programas de tele. de todas las épocas. Sí, Perfecto. Pues uno de sus hijos, que se llama Roy, que es un sí, amigo mío porque fue karateca muchos años, sí. es el que hizo en su momento algunas de estas réplicas de Busaganishi, pues para algunos maestros de karate que así se lo pidieron ya aquí en España, sí. Qué bueno, qué bueno. Estamos llegando al final del programa, tal y como también ha mencionado nuestro querido Joan Cintas, pero yo no quería pasar sin preguntarte qué importancia sigue teniendo Japón y Okinawa en la actualidad. Mucha. En lo que es el karate tradicional, Ujú. no podemos olvidar que Japón y especialmente Okinawa es el que nos ofrece ese espíritu que me he dicho ya de perfeccionamiento del carácter, esa diferenciación entre entrenador, entre comillas, simple de una modalidad deportiva y ese sensei que busca más allá el perfeccionamiento de la gente para ayudar a la sociedad, esa diferenciación entre gimnasios y dojos con ese espíritu. Entonces, para todo eso, Okinawa sigue siendo, para los que entendemos el karate de esa manera, pues el origen y el ejemplo de... Todo va cambiando, lamentablemente, los maestros pues se van también un poco influenciando, los actuales, por la modalidad deportiva del karate, que no es mala, pero que busca otra cosa, ¿no? Pero para los demás, Okinawa sigue siendo la tierra de decoro que el karate debe mantener como ejemplo, sí. Bueno, hemos llegado al final, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero esto indica que esperemos que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión en Cas de Sinera para hablarnos de muchas más cosas y también de alguna mujer samurái que hay por ahí que se ha quedado también pendiente, ¿eh, Salvador? También hablaremos de ella, que sí, es un caso interesante también, sí. Pues muchas gracias por acompañarnos en el programa, ha sido un verdadero placer, de verdad, ha significado mucho para mí hoy que estés con nosotros aquí y te emplazamos para la siguiente ocasión. Pues nada, más adelante, para que la gente no se canse de mí en este caso, pues ya podemos volver a hablar de sido un algún tema placer. relacionado. Un placer, Salvador, por mi parte también, y decir que hay mucho misterio. Muchas gracias. Hay mucho más allá de todo esto, sí. Gracias a vosotros, un placer. Y también hemos querido pues darle esa imagen, ¿no?, al karate, la que realmente tiene ese dios Busaganishi, la importancia de la mente, el espíritu y el cuerpo. Así que muchas gracias, Salvador. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, Nada, buenas un abrazo. noches. Buenas noches. Adiós, Buenas un abrazo. noches. Buenas noches.
Bueno, con esta música con la que hemos empezado también, muy cautivadora, muy evocadora de esa cultura milenaria, de esa cultura de Japón, y con esa clase magistral que nos ha dado Salvador Erraizenbit esta noche en Cas de Sinera, nos despedimos. Gracias, Joan Bosch, por muchos más años, y que nos vemos la semana que viene con muchas más historias. Gracias. Bona nit. Adéu, Joan. 5, 4, 4, 3, 2, 1.